La Patria, como medio de comunicación del pueblo, fue trabajando durante 100 años. Este medio de comunicación, a lo largo de los años, se convirtió en un referente y símbolo para los orureños. Vamos a infiltrarnos al interior de su historia, en su primera parte. Bueno, el periódico La Patria ha nacido en una gran concentración popular en 1919, el 19 de marzo. Estaban a solamente 15 años de haber firmado el Tratado de 1904, donde cedíamos parte de nuestro territorio y al mismo tiempo aceptábamos cláusulas que eran en alguna manera dañinas para nuestro país. Entonces, en 1919 se crea la Liga de Naciones, donde una de las resoluciones era que los países que habían perdido territorio por la fuerza tenían derecho a revisión de sus tratados. Esto generó un sentimiento patriótico muy fuerte y necesitaban un medio de información por el cual difundir esas ideas patrióticas y por el cual hacer un seguimiento sobre esta resolución. Entonces se decide crear el periódico. Esa misma concentración popular en ese cabildo abierto decide el nombre, por eso se llama La Patria. Y además definen quién iba a ser su primer director. El primer director fue Demetrio Canelas, que 15 años después funda el periódico Los Tiempos. Se va a Cochabamba y funda el periódico Los Tiempos. Cualquier medio de comunicación en esa época tenía que ser impreso y tenía que tener una imprenta. Entonces eso se resuelve con la donación de parte de su imprenta del señor Enrique Collazos. Él dona su imprenta para que empiece a funcionar el periódico. Entonces el periódico ya físicamente arranca y sale a la luz en abril del año 1919. Lastimosamente no tenemos el registro de la primera edición, simplemente tenemos el editorial que se ha logrado rescatar, el primer editorial, pero la primera edición no. Tenemos ediciones a partir del mes de agosto ininterrumpidas hasta la fecha actual. Los primeros ejemplares alguien se los llevó, no sabemos ni siquiera en qué época, porque mi abuelo se hace cargo del periódico y compra las acciones junto a Cristóbal Molina el año 1946. Entonces a excepción de la hemeroteca, quedan muy pocos registros de la etapa entre el 1919 y 1946. La participación de los Miralles dentro de su historia marca una etapa en la que el periódico consolida sus primeros pasos hasta la actualidad. El año 1946 compra las acciones mi abuelo junto a Cristóbal Molina y cambia el formato del periódico. En esta primera etapa fue una etapa muy turbulenta. Los dueños del periódico eran la mayoría políticos, entonces el periódico funcionaba con ese oleaje político, ¿no? Con subidas y bajadas. A partir de 1946 mi abuelo dice nada de política, solo servicio social, y desde ese momento se convierte en un periódico independiente. Creo que ese ha sido el secreto del éxito para poder sobrevivir y subsistir tantos años a los ataques de tantos tipos de gobierno y tantos cambios de ideología. Porque si bien han habido también otros periódicos que han hecho competencia y fue muy fuerte al periódico La Patria, son periódicos que han nacido con una ideología política han nacido con un partido político y han desaparecido junto con el partido o junto con la ideología. En cambio, el periódico La Patria se ha mantenido estable. Sí, ha tenido muchos ataques con diferentes tipos de gobierno, porque una de las funciones principales de cualquier medio de comunicación independiente es la función de fiscalización de la entidad pública, ¿no? La entidad pública está administrando el recurso de todos. Entonces, el medio de comunicación es quien tiene que mostrar qué es lo que se está haciendo con el dinero de todos, ¿no? Los objetivos y la ideología del periódico sufrieron ataques durante la historia. Uno de los ejemplos es el año 1955,
cuando el periódico La Patria estaba defendiendo la autonomía universitaria. Y en un editorial sacó que a la universidad no se entra con armas, sino con ideas. Y eso no les gustó. Entonces vinieron los milicianos, que son los mineros armados, eran mineros civiles con entrenamiento militar armados, y destrozaron absolutamente todo. Apresaron a mi abuelo y destrozaron todo. Y fue la única vez en que el periódico paró durante un mes. Se prestaron equipos de otras imprentas y editoras para poder continuar con el periódico. Lastimosamente en otras imprentas no había el equipamiento que nosotros teníamos aquí, no había esta prensa rotativa que se ve atrás, la rotoplana, y tenían que sacar hoja por hoja y en un papel más pequeño. Salió un boletín de La Patria en tamaño tabloide. Y no era que en La Patria era tan innovador que ya entró al tabloide, simplemente era una limitación de la imprenta. Se editaron todas las ediciones en tamaño tabloide durante 2 meses más y después se regularizaron las ediciones, ¿no? Se intentó acallar a este medio. Se cortó la provisión de papel para la impresión de este medio de comunicación, tratando así de evitar su publicación. En el año 47 le cortan el cupo de papel para que no se edite el periódico La Patria. Entonces fueron a los comercios a comprar todo el papel de envoltura que se podía y el periódico salió en papel de envoltura. Como era un papel gris, medio plomo, él decía: La Patria se viste de overol y sigue informando a su pueblo, ¿no? Entonces, como vieron que no se podía callar al periódico La Patria, de esa manera restablecieron nuevamente la autorización para que salga el papel de la aduana y continúen las ediciones. La innovación de maquinarias y la implantación de la tecnología hacen que este periódico desarrolle aún su trabajo. El año 1954 llega esta máquina, que es la rotoplana, que permitía imprimir desde una bobina de papel, desde un rollo de papel, hasta tener el periódico doblado, cortado y compaginado, ¿no? En cambio, antes de esta máquina se imprimía hoja por hoja, en hojas ya precortadas. Esta máquina ha sido fabricada en 1935, es una máquina estadounidense y ha llegado aquí al periódico en 1954 y ha funcionado sin interrupciones hasta el año 1991, en que empieza a funcionar la offset, ¿no? Un trabajo minucioso, constructivo, responsable, dirigido a toda la población. Gutenberg, hace más de 400 años, inventó los tipos móviles. Los tipos móviles eran letras que se podían acomodar, ¿no?, en alto relieve. Entonces funcionaba bajo el principio de que cuando pasa un rodillo en alto relieve, toma tinta la parte que está en alto relieve y los huecos no toman tinta. Entonces pasa el papel y se prensa con un rodillo de goma contra los tipos y así queda la imagen, ¿no? Entonces es muy simple el sistema de tipografía. Los tipos móviles que utilizaba Gutenberg eran tallados en madera. Sin embargo, la única diferencia que ha habido era que se utilizaban tipos grabados en plomo, ¿no? Entonces se podía armar la página y se armaba letra por letra. Se emprenden nuevos rumbos, más tecnología en la búsqueda de la modernidad. En 1948 llega la primera linotipo. La linotipo es una máquina que evita tener que armar letra por letra y armaba líneas de tipo, ¿no? Entonces es la máquina que tenemos acá, que utiliza matrices de bronce y a medida que se van tecleando caen las matrices de bronce, forman una línea de tipos. Eso entra a una cámara de fundición donde hay plomo derretido. Se funde plomo derretido a alta temperatura, se inyecta plomo derretido y se obtienen las barras de plomo con las letras grabadas en alto relieve. Entonces, acomodando las barras se forman las columnas de los textos, ¿no? Y esa invención fue hecha en 1886. Estamos hablando casi
aproximadamente unos 280 años de Gutenberg, o un poco más quizás. Y no ha habido ningún otro cambio tecnológico hasta el offset. Y funcionó acá en el periódico hasta 1991. Entonces estamos hablando de que desde su invención hasta que dejó de funcionar en la patria, esa máquina tuvo una vigencia de más de 100 años. Y esto no termina aquí. Hemos conocido tan solo la primera parte de esta historia que aún nos queda por recorrer.